Hola, ¿cómo están? Eh, Paso por aquí para desarrollar un tema con el que quiero generar discusión sana, por supuesto, sobre los ataques que ha recibido el Poder Judicial, o más bien la percepción de lo que yo creo han sido ataques hacia el Poder Judicial por parte de un buen sector mayoritario del Poder Legislativo y también del Poder Ejecutivo. Dos cosas antes. Primero, pido disculpas por el sonido ambiente. Este video probablemente no tenga la edición que tienen otros. Y también no encontré manera de lograr que el reflejo de la lámpara no se reflejara en mis lentes. Valga la reiteración. Ok, también importante aclarar que mi intención con lo que voy a desarrollar acá no es cuestionar el gusto, la línea política de alguna persona, ¿verdad? En absoluto. Simplemente voy a hablar de mi percepción sobre lo que creo que es una narrativa que ataca al Poder Judicial desde una perspectiva del derecho penal, la criminología y la argumentación jurídica. ¿Por qué desde el derecho penal? Porque me parece, y por lo menos eso es lo que yo creo, curioso que se ataque al Poder Judicial, pero no al Poder Judicial en general, sino a los despachos que trabajan en materia penal dentro del Poder Judicial. Entiéndase, sala tercera, tribunales de juicio, tribunales de apelación, de sentencia, eh, organismo de investigación judicial y ministerio público. ¿Verdad? Se ataca lo que hacen o no hacen e indirectamente se intenta traer a la opinión, ante la opinión pública, discusiones sobre proyectos de ley o se presentan proyectos de ley que están destinados a fracasar. Están destinados a fracasar porque son o claramente inconstitucionales o bien tratan de tutelar cuestiones que ya están tuteladas por parte de nuestra legislación o de la legislación penal vigente. Esto es utilizado desde mi perspectiva también como un ataque indirecto al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se proponen este tipo de reformas de ley o se genera esa discusión, ¿verdad? De manera que cuando esto llega a las autoridades judiciales no les va a quedar otra que decir, no, este proyecto es inconstitucional. Y a la persona que lo propuso o a la tendencia que lo haya propuesto, le va a quedar muy sencillo decir, vean, yo intenté arreglar el país en términos generales, pero el Poder Judicial no me lo permitió. ¿Verdad? Eso es lo que yo percibo. Ahora, esta estrategia pues evidentemente no es nueva. Esto se ha visto en otras latitudes, inclusive para limitar geográficamente la situación, hablemos de América. Esto se ha visto en Venezuela, cuando inició el régimen de Chávez, por los 90. Se ha visto en El Salvador a partir del 2021. Se ha visto en el Brasil de Bolsonaro y por supuesto se ha visto en Nicaragua con Ortega y claramente en Estados Unidos con Donald Trump. Eh, Son críticas que parecieran no tener fundamento por la manera en la que lo plantean. Es decir, si me hablan de, como parte de la crítica, la mora judicial, por supuesto que la mora judicial es un problema. Pero la forma en la que lo abordan no es yendo a eh, el cómo se tramita un proceso penal y por qué dura tanto, sino con simplezas como proponer que si existe tal número de denuncias, tiene que haber exactamente número de condenas. De lo contrario, se habla de impunidad, ¿verdad? Cuando sabemos que pues esto no es así. Pero bueno, les hablaba de que pues, en otras latitudes se ha dado y precisamente por haberse dado en otras latitudes es un fenómeno este que se ha desarrollado. A nivel académico, por ejemplo, se habla de conceptos como la política simbólica, que fue un concepto desarrollado por Murray Edelman, un político estadounidense fallecido en el 2001, que establece que estas iniciativas, como las que normalmente o muchas veces hemos escuchado de parte de algunas figuras políticas, algunas autoridades políticas en este país, no tienen como intención, ¿verdad? O como objetivo efectivamente el que sean aprobadas y hay una reforma a la ley, sino enviar un mensaje político a los votantes, que puede ser el que les decía, deben intentar arreglar la situación, pero el Poder Judicial no me lo permite. De
De igual manera, o en un sentido similar, también el sociólogo alemán Harald Kindermann desarrolló el concepto de legislación performativa, que es similar. Básicamente lo que dice la legislación performativa es que este tipo de narrativas, como la que se maneja acá actualmente en contra del Poder Judicial, lo que buscan es tener un efecto político, mediático, más que un cambio normativo efectivo, ¿verdad? Básicamente es lo mismo, es muy parecido lo que propone la política simbólica y la legislación performativa. Ahora, para sostener esa narrativa negativa en contra del Poder Judicial se incurren en falacias, en muchísimas falacias, ¿verdad? De ahí que les haya dicho al inicio de nuestra conversación que quería yo meter un poquito acá de argumentación jurídica. Se dan muchas falacias en la narrativa que ataca al Poder Judicial, por lo menos así lo percibo, insisto, pero escogí hablarles de tres. Primero, la falacia del chivo expiatorio, que es básicamente que la responsabilidad que recae en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, le es achacada, ¿verdad? Si es que hay un fracaso de por medio, le es achacada al Poder Judicial que no tenía nada que ver según el contexto. O bien, por ejemplo, que lo que les decía, que haya un proyecto de ley que no sea viable y que como el Poder Judicial, por medio de la Sala Constitucional, así lo establezca y lo manifieste, posteriormente el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo vean, en realidad con esto queríamos solucionar el problema del país, pero el Poder Judicial no nos lo permitió, en lugar de decir que el Poder Judicial, por medio de la Sala Constitucional, lo rechazó porque era claramente incompatible con la Carta Magna, con la Constitución. La falacia del falso dilema, también, esto es claro. La falacia del falso dilema consiste en que yo, como persona que utiliza esa falacia, propongo lo siguiente, por ejemplo, que aprueban mi propuesta o mi proyecto de ley o estar en contra del pueblo. Vean que hay bastante inatingencia entre una cosa y otra. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, pero nos plantean un escenario en el que nos venden que solo existen estas dos posibilidades, dividiendo el mundo en buenos y malos, ¿verdad? En blanco y negro, dividiendo la realidad en blanco y negro. La falacia del hombre de paja también, que consiste básicamente en caricaturizar al Poder Judicial o a quienes señalan la inconstitucionalidad de una propuesta, ¿verdad? Que venga del Poder Ejecutivo o de algún sector del poder Legislativo, ¿verdad? Y no dicen que es simplemente a nivel constitucional inviable, sino que prefieren decir que es una cuestión, que la decisión a la que llegó la sala, por ejemplo, o el Poder Judicial, en términos generales, es caprichosa o arbitraria. De esta manera, poco a poco se va construyendo un conflicto entre instituciones. Y de la mano de ese conflicto entre instituciones se fabrica también un enemigo institucional. El enemigo institucional, en este caso, lo que yo interpreto, lo que yo percibo que la narrativa pretende, es que sea el Poder Judicial. Por eso tanto ataque. Esto tratando de generar el descontento suficiente con la población para que prácticamente nadie confíe en el Poder Judicial, pero la narrativa contiene muchas falsedades y mucha tergiversación para llegar a convencer a la gente de que el Poder Judicial es un enemigo público, ¿no? Ok, ahora, creado ese enemigo público en la figura del Poder Judicial, es más fácil, así lo percibo yo, ponerlo a funcionar no para beneficio del país, sino para beneficio de cierto sector político, ¿no? Pero bueno, ya esas son cuestiones pues más políticas en las que tal vez no me voy a meter y me limito a el análisis criminológico, ¿no? ¿Por qué criminológico? Porque dentro de las muchas carencias que se le señalan al Poder Judicial por parte de esta narrativa que lo ataca, es que son responsables, por ejemplo, de la inseguridad o la percepción de inseguridad. Es decir, lo relacionan con la comisión de delitos, con el incremento en tasas de criminalidad al poder Judicial, y aquí entra necesariamente la criminología crítica. La criminología pura y simple es la que analiza, en términos generales, por qué delinquen las personas. Por su parte, la criminología crítica va un poco más allá
y no se preocupa tanto por eso, o sí se preocupa por eso, pero además se hace preguntas como, bueno, ¿quién define qué es delito? ¿Quién es considerado delincuente? ¿Y con cuáles intereses se construyen esos discursos? Entonces, a partir de estos parámetros que nos marca la criminología crítica, en un contexto como el actual, debemos preguntarnos, en mi humilde opinión, o sería bueno preguntarnos en nuestra humilde opinión con respecto a esa narrativa que ataca al Poder Judicial, es, bueno, ok, están construyendo un enemigo en la figura del Poder Judicial. Verdaderamente el Poder Judicial es responsable de lo que dicen que es responsable. Estarán utilizando el miedo para promover cambios legales o institucionales convenientes a algunos intereses. ¿Y por qué esa narrativa de nosotros contra ellos? De verdad todo podrá ser resuelto de una manera tan sencilla, ¿verdad? Como con esa dialéctica, ¿verdad? De nosotros contra ellos. Eh, y con respecto a la construcción del enemigo, ¿verdad? Bueno, los que hemos estudiado del derecho penal sabemos que esto ha sido desarrollado por autores como Barata, Zaffaroni, inclusive Zaffaroni habla de la criminología mediática, ¿verdad? Que es un concepto que creo que es, para mí es bastante reciente. Está Lee Cohen, por ejemplo, si hablamos de criminología, o David Garland, por si quisieran eventualmente adentrarse un poquito más en este tema. Ahora, ¿puede el Poder Judicial convertirse en ese enemigo? Sí, puede. O sea, esta narrativa puede lograrlo, de acuerdo con mi percepción. Sin embargo, creo que también es sano hacerse las siguientes preguntas. Eh, por ejemplo, si escuchamos que afirmaciones como que no podemos acabar con la delincuencia porque el Poder Judicial libera a los criminales, o la Constitución política protege más a los delincuentes que a las víctimas, etcétera, etcétera. Ante esas afirmaciones sería sano preguntarnos desde la criminología crítica, bueno, ese discurso refleja fielmente la realidad empírica, es decir, hay estudios que respalden esto estadísticamente. Está simplificando un fenómeno muy complejo. Esto siempre es sospechoso en ciencias sociales, cuando se propone una solución muy sencilla para un fenómeno muy complejo. Se está desplazando la responsabilidad de una institución a otra, o bien si, o también preguntarnos si esta narrativa contribuye a reformar la ley de manera que se reduzcan garantías procesales o alteren los equilibrios institucionales, ¿no? Que vaya desapareciendo ese sistema de frenos y contrapesos, por ejemplo. Son cuestiones que creo que es importante plantearnos y que le harían bien a la sociedad. Insisto, el objetivo de este video es simplemente generar discusión, ¿verdad? Que veamos tal vez las cosas desde otra perspectiva y que nos demos cuenta que puede que estos ataques contra el Poder Judicial no vengan de las motivaciones que nuestras autoridades formales dicen, ¿verdad? Puede que sí, pero también puede que no. Entonces, bueno, les dejo aquí la reflexión, si así lo quieren ver, y pues gracias por la atención.